La felicidad que Elena mostraba al mundo era tan brillante y costosa como el collar de diamantes que adornaba su cuello, un regalo de su perfecto esposo. Detrás de esa fachada de lujo y sonrisas, una sombra del pasado esperaba el momento justo para reclamar su parte. Su vida, construida sobre el éxito y el amor, estaba a punto de ser demolida por un secreto enterrado. Las amistades que la rodeaban no eran más que buitres esperando su caída para devorar los restos. Cuando la envidia rompe el silencio, hasta el amor más fuerte se pone a prueba. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La noche caía sobre la ciudad como un velo de terciopelo oscuro, salpicado por el brillo de miles de luces que prometían secretos y opulencia. En el ático más exclusivo de la metrópoli, el epicentro de ese universo brillante, Elena se movía con la gracia de una reina en su corte. El salón, con sus ventanales de suelo a techo, ofrecía una vista panorámica que dejaba sin aliento, un tapiz de luces que competía con el brillo de las joyas de los invitados. Cada detalle, desde las orquídeas blancas que parecían flotar en el aire hasta la suave melodía del cuarteto de cuerdas, había sido orquestado por ella. Elena no era solo la anfitriona, era el sol alrededor del cual giraba este sistema solar de poder y riqueza. Su esposo, Sergio, el fundador de Innovatec Global, la empresa tecnológica más puntera del país, se acercó a ella, rodeando su cintura con una posesión protectora y cariñosa. Era apenas 3 años mayor que ella, un hombre tallado por el éxito, con una mirada intensa que solo se suavizaba cuando la miraba. «Estás deslumbrante esta noche, mi amor», le susurró al oído, su aliento cálido enviando un escalofrío delicioso por su espalda. «No tan deslumbrante como tú, con ese traje que parece que fue hecho para torturarme lentamente», respondió ella con una voz ronca y juguetona, girándose para quedar frente a él, pasando las yemas de sus dedos por la solapa de su saco. Él sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en público. «Solo un poco más», dijo él. «Aguanta la fiesta, cumple con nuestras obligaciones sociales, y te prometo que cuando lleguemos a casa, la tortura será mutua y muy placentera». Elena rió suavemente, mordiéndose el labio inferior. «Es una promesa, señor Castelló. Y usted sabe que yo siempre cobro las deudas». Se inclinaron el uno hacia el otro, a punto de sellar ese pacto con un beso, cuando fueron interrumpidos por Clara, la mejor amiga de Elena desde la infancia, o al menos, eso aparentaba ser. «Elena, querida, qué fiesta tan espectacular», exclamó Clara, sus ojos verdes brillando con una mezcla de admiración y algo más, algo que Elena nunca lograba descifrar por completo. «¿De verdad lo crees?» «Estaba tan nerviosa», respondió Elena, retomando su papel de anfitriona perfecta. «Tonterías. Eres la personificación de la elegancia. Tú y Sergio son la pareja del siglo». «¿Verdad, Ricardo?», dijo Clara, dando un codazo juguetón a su marido. Ricardo, un hombre corpulento y de sonrisa fácil que era socio minoritario en la empresa de Sergio. Ricardo asintió con entusiasmo. «Absolutamente. Son el modelo a seguir. Sergio, esa nueva línea de bioimplantes que lanzaron es simplemente genial. Va a revolucionar la medicina». Sergio asintió, su mente cambiando instantáneamente al modo de negocios. «Gracias, Ricardo. El equipo hizo un trabajo excepcional. Las proyecciones son incluso mejores de lo que esperábamos». Mientras los hombres hablaban de acciones y mercados, Clara tomó a Elena del brazo y la llevó ligeramente apartada. «Amiga, tienes que contarme de dónde sacaste ese vestido. Es un sueño. Es de un diseñador emergente. Quería darle una oportunidad», mintió Elena. El vestido era una pieza de alta costura exclusiva, pero a veces le cansaba la constante competencia, incluso con Clara. «Siempre tan generosa», dijo Clara, con un tono que pretendía ser un cumplido, pero que rozaba el sarcasmo. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en el pesado collar de diamantes que descansaba en el escote de Elena. «Y esa joya. Sergio sí que sabe cómo tratar a su reina». «Es un hombre increíble», afirmó Elena con sinceridad, sintiendo una punzada de culpa por su pequeño engaño. Quería creer en la amistad de Clara, aferrarse a ella como un ancla en ese mar de superficialidad, pero siempre había una corriente subterránea de envidia que enfriaba sus conversaciones. La fiesta continuó, un torbellino de risas falsas, elogios calculados y negocios disfrazados de socialización. Elena era una experta en navegar estas aguas. Saludaba a un senador, sonreía a un magnate de los medios,
y compartía una confidencia trivial con la esposa de un banquero. Se sentía como una actriz en el escenario más exigente de su vida. Sin embargo, en medio de esa multitud ruidosa y sonriente, una figura en el borde del salón captó su atención. Era un hombre que no encajaba. No por su ropa, que era correcta aunque no lujosa, sino por la intensidad de su mirada, una mirada que la atravesaba como un trozo de hielo. Estaba fijo en ella, inmóvil, mientras todos los demás giraban y charlaban. El corazón de Elena se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. El color desapareció de su rostro. Reconoció esos ojos. Eran más viejos, más duros, marcados por líneas que antes no estaban, pero eran los mismos. Eran los ojos de Javier. El fantasma de su pasado, la personificación del secreto que había jurado enterrar para siempre. Sintió que las piernas le fallaban, el aire se espesaba en sus pulmones. El ruido de la fiesta se desvaneció en un zumbido distante. Su mundo perfectamente construido, la vida con Sergio que tanto amaba, de repente parecía tan frágil como el cristal de la copa que sostenía. Se obligó a desviar la mirada, a concentrarse en la conversación insípida que mantenía con un inversor. Sonrió, asintió, pero su mente era un caos. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo la había encontrado? Después de 15 años de silencio absoluto, ¿por qué ahora? El miedo era un veneno helado que se extendía por sus venas. No era solo miedo a que su pasado fuera revelado, era terror de perder a Sergio. Su matrimonio no se basaba solo en el amor, se basaba en la confianza, en la idea de que se conocían por completo. Pero una parte fundamental de la vida de Elena era una mentira, una omisión tan grande que, si salía a la luz, podría destruir todo lo que había construido. Javier comenzó a moverse, abriéndose paso entre los invitados con una calma depredadora. No se acercó a ella directamente. En cambio, se dirigió a la barra, pidió una bebida y se apoyó en ella, manteniendo su mirada fija en Elena. Era un juego cruel, una tortura psicológica que la estaba desmoronando por dentro. Sergio notó el cambio en ella. ¿Estás bien, amor?, preguntó, su voz baja llena de preocupación. ¿Te sientes mal? Estás pálida. No, es solo el calor. Creo que necesito un poco de aire, mintió ella, luchando por mantener la voz estable. Vamos al balcón, sugirió él. Pero Elena sabía que no podía huir. Si Javier quería hablar con ella, lo haría. Y era mejor que sucediera lejos de los ojos curiosos de Sergio. No, de verdad, estoy bien. Solo voy al tocador a refrescarme. Vuelvo en un minuto. Le dio a Sergio un beso rápido en la mejilla, un gesto que se sintió falso y forzado, y se alejó con una compostura que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad. En lugar de ir al baño de damas, se dirigió hacia un pasillo de servicio, un lugar que sabía que estaría vacío. Esperó allí, con el corazón en la garganta, rezando para que él la siguiera, para terminar con la agonía de la espera. Unos segundos después, Javier apareció en la entrada del pasillo, bloqueando la única salida. «¿Elena?», dijo, y su voz, más grave y rasposa de lo que recordaba, la golpeó como una ola de agua fría. «Javier, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste?», susurró ella, su voz temblorosa. No fue difícil. Parece que en estos círculos, si actúas como si pertenecieras, nadie te cuestiona, respondió él con una media sonrisa cínica. Dio un paso hacia ella. Has construido una vida impresionante. La esposa del gran Sergio Castelló. Una verdadera princesa de cuento de hadas. Por favor, vete. No tienes nada que hacer aquí, suplicó ella, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Oh, creo que sí tengo algo que hacer aquí, dijo él, su tono volviéndose más duro. Durante 15 años, he vivido con las consecuencias de tus decisiones, Elena. Mientras tú vivías en este palacio de cristal, yo estaba en otro lugar. Un lugar donde no se sirven cócteles ni canapés. Cada palabra era una acusación, un recordatorio de la noche en que todo cambió, de la decisión que ella tomó para sobrevivir, para escapar de una vida que la estaba ahogando. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré lo que quieras, pero tienes que desaparecer. Javier soltó una risa amarga que resonó en el pasillo silencioso. ¿Dinero? ¿Crees que esto se trata de dinero? Esto es mucho más grande que eso. Esto se trata de la verdad. Se trata de nuestro secreto. Elena cerró los ojos, sintiendo un mareo abrumador. El secreto. Esa palabra la perseguía en sus pesadillas. No hay ningún secreto. El pasado está muerto y enterrado,
dijo con una convicción que no sentía. No está tan enterrado como crees. De hecho, está muy vivo, replicó Javier, dando otro paso, acortando la distancia entre ellos. Ahora estaba tan cerca que podía oler el licor en su aliento y ver el resentimiento ardiendo en sus ojos. Solo he venido a saludarte, a recordarte que existo, y a hacerte saber que muy pronto, tu perfecto esposo va a saber exactamente con qué clase de mujer se casó. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó con la misma calma con la que había llegado, dejándola sola en el pasillo, temblando, con las ruinas de su serenidad esparcidas a sus pies. Le tomó varios minutos recomponerse. Se miró en un espejo de servicio, su rostro era una máscara de terror. Trató de respirar hondo, de forzarse a volver a la realidad de la fiesta. Tenía que volver ahí fuera. Tenía que sonreír. Tenía que fingir que nada había pasado. Cuando regresó al salón, la primera persona que vio fue a Sergio, cuya expresión de preocupación se profundizó al verla. A su lado, Clara la observaba con una curiosidad mal disimulada. Ahí estás, dijo Sergio, tomándola de las manos. Están heladas. ¿Segura que estás bien? Sí, lo siento. Me demoré más de lo que pensaba, dijo ella, forzando una sonrisa. Te estaba buscando, intervino Clara. Vimos que hablabas con un hombre en el pasillo. ¿Todo en orden? No lo reconocimos. La pregunta fue lanzada con una ligereza artificial, pero la intención era clara. Clara había visto algo. La envidia no solo la hacía desear lo que Elena tenía, sino también deleitarse con la posibilidad de que lo perdiera. Elena sintió una nueva oleada de pánico. ¿Un hombre? Oh, sí, era uno de los organizadores del evento. Teníamos un pequeño problema con el sonido en el jardín, pero ya está solucionado. La mentira fluyó con una facilidad que la asustó a sí misma. Era el instinto de supervivencia, perfeccionado a lo largo de los años para proteger su secreto. Sergio pareció aceptar la explicación, aunque una pequeña sombra de duda permaneció en sus ojos. Él la conocía mejor que nadie. Sabía leer las diminutas tensiones en la comisura de sus labios, la forma en que sus ojos evitaban los de él. Bueno, si todo está bajo control, dijo él, rodeándola nuevamente con el brazo. Quizás sea hora de despedirnos de nuestros invitados. Pareces agotada. Elena asintió, agradecida. Solo quería huir de ese lugar, de las miradas curiosas, del fantasma de Javier que aún parecía flotar en el aire. La despedida fue una tortura. Cada felicidades por la fiesta y nos vemos pronto sonaba hueco y amenazante. Podía sentir los ojos de Clara siguiendo cada uno de sus movimientos, y juraría que vio a Ricardo y a otro de los socios de Sergio, un hombre ambicioso llamado Marcos, intercambiando una mirada significativa. En ese círculo social, la debilidad de uno era la oportunidad de otro. Todos esperaban un tropiezo, una grieta en la armadura del matrimonio Castelló, para abalanzarse y tomar lo que pudieran. La empresa, la fortuna, el estatus, todo era un juego en el que la traición era una jugada válida. Finalmente, en el silencio del lujoso ascensor privado que los llevaba a su apartamento, la tensión entre ellos se hizo palpable. Sergio no la miraba. Se limitaba a observar los números descendiendo. Cuando las puertas se abrieron directamente a su hogar, un espacio minimalista y elegante que antes era su santuario y ahora se sentía como una jaula de oro, él finalmente rompió el silencio. ¿Quién era ese hombre, Elena?, preguntó, su voz desprovista de la calidez habitual. No era una pregunta casual. Era un interrogatorio. Elena dejó su bolso en una consola de mármol, su corazón latiendo con fuerza. Podía mentir de nuevo, inventar otra historia, pero la duda ya había sido plantada en la mente de Sergio. Ya te lo dije, Sergio. Era del personal del evento, repitió ella, tratando de sonar convincente. Sergio se giró para enfrentarla, y la decepción en su rostro fue un golpe físico. No me mientas. Vi tu cara cuando lo viste en el salón. Parecía que habías visto un fantasma. Y Clara y Ricardo también notaron tu conversación. Te conozco, Elena. Algo pasa, y no es un problema con el sonido. Quiero la verdad. La palabra verdad flotaba en el aire entre ellos, pesada y peligrosa. Elena se sentía acorralada. Una parte de ella quería derrumbarse, confesarlo todo y dejar que los pedazos cayeran donde fuera. Anhelaba la liberación que vendría con la confesión. Pero el miedo a la reacción de Sergio, al juicio, a la posible pérdida de su amor, era paralizante. Este hombre que había construido un imperio sobre la base de la lógica, la transparencia y el control absoluto, ¿cómo reaccionaría ante un secreto tan oscuro y turbio? Miró a su esposo,
al hombre con el que había compartido su cama, sus sueños y sus risas durante 8 años. El hombre al que amaba con cada fibra de su ser. Y tomó una decisión. Tenía que protegerlo, protegerlos, a cualquier costo. No es nada, Sergio. Estás imaginando cosas. Simplemente estoy cansada, dijo, su voz sonando débil incluso para sus propios oídos. Pasó junto a él, dirigiéndose al dormitorio, un acto que pretendía poner fin a la conversación. Pero Sergio la agarró suavemente por el brazo, deteniéndola. Su contacto, que normalmente era una fuente de consuelo, ahora se sentía como una atadura. No. No esta vez. Durante años, he sabido que hay una parte de ti que me ocultas. Una tristeza en tus ojos a veces, una puerta cerrada a tu pasado que nunca me has dejado abrir. Siempre lo he respetado, asumiendo que con el tiempo confiarías en mí. Su voz era una mezcla de dolor y frustración. Pero esto es diferente. Ese hombre te amenazó de alguna manera, ¿verdad? Lo vi en tus ojos. Elena permaneció en silencio, incapaz de mirarlo. Sabía que cualquier palabra que dijera, fuera mentira o verdad, solo empeoraría las cosas en ese momento. Y su silencio fue la respuesta más ruidosa de todas. Fue una confirmación. Sergio soltó su brazo lentamente, un gesto de derrota. Muy bien, Elena. Si no puedes confiar en mí, si nuestro matrimonio no significa lo suficiente para que me digas la verdad, entonces no sé qué estamos haciendo. Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta detrás de él. El suave clic de la cerradura resonó en el apartamento silencioso como un disparo, un sonido de finalidad que marcó el principio del fin. Elena se quedó sola en medio del salón, el brillo de la ciudad a sus espaldas ya no era mágico, sino frío y distante. El silencio perfecto de su vida había sido roto, no solo por la aparición de Javier, sino por la primera gran grieta en su matrimonio. La envidia de Javier, de sus amigos, de todo un mundo que codiciaba lo que ella tenía, había plantado una semilla de duda, y ahora, en el corazón de su esposo, comenzaba a germinar la desconfianza. En la soledad de su oficina, Sergio miraba la ciudad sin verla. Su mente repasaba cada detalle de la noche. La palidez de Elena, su nerviosismo, la mentira poco convincente. Él era un hombre que analizaba datos, que encontraba patrones, que resolvía problemas complejos. Y el problema ahora era su esposa. Sacó su teléfono y llamó a su jefe de seguridad, un exagente de inteligencia llamado David, un hombre discreto y eficiente. David, necesito un favor. Hay un hombre. Estuvo en mi fiesta esta noche. Quiero que revises las grabaciones de seguridad del vestíbulo y del salón. Encuéntralo. Quiero saber quién es, de dónde viene y, lo más importante, qué conexión tiene con mi esposa. Del otro lado, la voz de David fue tranquila y profesional. Considere lo hecho, señor Castelló. Sergio colgó, una sensación de frío asentándose en su estómago. Odiaba lo que estaba haciendo, espiar a su propia esposa, pero sentía que no tenía otra opción. Estaba a punto de cruzar una línea de la que quizás nunca podría regresar. Mientras tanto, en un bar al otro lado de la ciudad, Javier apuraba un trago, una sonrisa de satisfacción en su rostro. A su lado, Clara removía su bebida, sus ojos verdes brillando con malicia. ¿Crees que funcionó?, preguntó ella, su voz un susurro conspirador. Funcionó a la perfección. Está aterrorizada, respondió Javier. Y su marido, el gran Sergio Castelló, me vio hablando con ella. Ya debe estar haciéndole preguntas. La primera fisura en el imperio. Clara sonrió. Excelente. Ricardo está nervioso. Teme que Sergio sospeche que estamos detrás de la filtración de datos del proyecto Aquiles. Que se relaje. Para cuando Sergio quiera darse cuenta, nosotros ya estaremos sentados en su trono, dijo Javier, chocando su vaso contra el de ella. Solo recuerda nuestro acuerdo. Yo te ayudo a ti y a tu ambicioso marido a tomar el control de Innovatec, y tú me ayudas a mí a recuperar lo que es mío por derecho. Elena me lo debe. Clara asintió, una serpiente sonriendo a otra. Por supuesto. Ella nunca mereció esa vida de todos modos. Siempre fue una impostora. La traición no era solo una amenaza externa, ya estaba instalada en el corazón mismo de su círculo más íntimo, un veneno que se había estado extendiendo lentamente, esperando el momento adecuado para atacar. Y esa noche, había encontrado su oportunidad. La batalla por la fortuna de los Castelló no sería solo una lucha de negocios, sería una guerra librada en los salones del romance y la amistad, donde cada sonrisa era un arma potencial y cada secreto, una bala. Elena, sola en su opulento dormitorio, finalmente se dejó caer en la cama,
el vestido de alta costura sintiéndose como un sudario. Se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente. El silencio se había roto, y en su lugar, podía escuchar el sonido inminente del colapso de su mundo. Elena se quedó inmóvil en el umbral del dormitorio, escuchando el silencio que provenía del despacho de Sergio. No era un silencio pacífico, sino uno denso y cargado, una barrera invisible que se había erigido entre ellos. Se despojó del vestido y del collar, dejando que las joyas cayeran sobre el tocador con un sonido casi inaudible. Cada pieza, antes un símbolo de su amor y éxito, ahora parecía una prueba de su farsa. Se metió en la cama, pero el sueño era un lujo que no podía permitirse. Su mente era un carrusel de imágenes, los ojos resentidos de Javier, la mirada inquisitiva de Sergio, la sonrisa afilada de Clara. Sabía que no estaba loca al sospechar de su amiga. La envidia de Clara siempre había sido una corriente subterránea, pero ahora sentía que esa corriente se había convertido en un torrente dispuesto a arrastrarla. En el despacho, Sergio observaba la ciudad sin verla, con un vaso de whisky en la mano que no había tocado. La negativa de Elena a confiar en él le dolía más que cualquier traición financiera. Su matrimonio era su santuario, el único lugar donde podía bajar la guardia. Y ahora, ese santuario había sido profanado. No por el hombre del pasillo, sino por el secreto que Elena insistía en proteger. Se preguntó cuántas otras mentiras habría, cuántas omisiones habrían llenado los silencios de sus 8 años juntos. El amor que sentía por ella no había disminuido, pero estaba contaminado por una nueva y amarga emoción, la duda. La mañana llegó sin haber dormido. Se encontraron en la cocina, un espacio amplio y luminoso que de repente se sentía claustrofóbico. Se movían el uno alrededor del otro con una coreografía torpe y silenciosa, como dos extraños que comparten un apartamento por obligación. Sergio preparaba café, sus movimientos rígidos y precisos. Elena sacaba fruta de la nevera, sus manos temblaban ligeramente. El aroma del café llenaba el aire, un aroma que normalmente le encantaba, pero que ahora le provocaba náuseas. Fue ella quien rompió el tenso silencio. Sergio, sobre anoche, comenzó, su voz apenas un susurro. Él no se giró. No estoy de humor para más mentiras, Elena, respondió él, su voz plana y fría. Ella se acercó a él por la espalda, dudando un segundo antes de poner una mano en su hombro. Él se tensó al contacto. Por favor, no hagas esto. No dejes que esto nos separe. Te amo, dijo ella, su voz quebrándose. Sergio finalmente se giró para enfrentarla, y en sus ojos vio una batalla entre el amor, el dolor y la ira. Yo también te amo. Y es por eso que esto me está matando. El amor se basa en la confianza, y anoche, la rompiste en pedazos. Él la tomó por los hombros, su agarre era firme pero no brusco. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Quién es ese hombre? Ella abrió la boca para hablar, pero el miedo la paralizó. ¿Qué podía decir? Es un hombre con el que comparto un secreto terrible que podría enviarme a la cárcel y destruir tu reputación. Antes de que pudiera formular una nueva mentira, el teléfono de Sergio vibró sobre la encimera. Lo miró y la expresión de su rostro se endureció aún más. Era un mensaje de David, su jefe de seguridad. Tengo que ir a la oficina, dijo, soltándola y alejándose de ella como si quemara. Tenemos una emergencia. Sergio, espera, suplicó ella. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta, agarrando su maletín. Hablaremos de esto más tarde. O quizás no. Depende de ti. Y con eso, se fue, dejando a Elena sola con el silencio y el eco de sus duras palabras. Tan pronto como Sergio llegó a su imponente oficina en el último piso de la Torre Innovatec, David ya lo estaba esperando. El hombre era la encarnación de la discreción, siempre en un traje oscuro, siempre con una expresión impasible. Le entregó a Sergio una tableta. Señor Castelló. El hombre de la fiesta se llama Javier Vargas. 37 años. Aquí está su historial. Sergio se sentó y comenzó a leer. Cada palabra era un golpe en el estómago. Javier Vargas tenía un largo historial de delitos menores que culminaba en una condena de 15 años por robo a mano armada y agresión con agravantes. Acababa de salir en libertad condicional hacía 6 meses. ¿Cuál es su conexión con mi esposa?, preguntó Sergio, sin levantar la vista de la pantalla, temiendo la respuesta. Eso es lo complicado, dijo David. Revisé los registros antiguos. Hace 15 años, la noche del robo por el que fue condenado, Elena también fue detenida. Elena Torres, era su apellido de soltera. El corazón de Sergio se detuvo. ¿Qué?
¿Elena fue arrestada? Sí, señor. Pero fue liberada a las pocas horas. Todos los cargos en su contra fueron retirados por falta de pruebas. El informe dice que ella era una testigo, una víctima que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Vargas nunca la implicó. Se echó toda la culpa. Sergio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Víctima. Lugar equivocado. Sonaba demasiado conveniente. Demasiado limpio. Elena, su Elena, involucrada en un robo a mano armada. La mujer elegante que organizaba galas benéficas había estado en una sala de interrogatorios de la policía. Era como intentar juntar dos piezas de rompecabezas que no encajaban. Quiero que lo vigiles, ordenó Sergio, su voz convertida en un gruñido. Quiero saber cada uno de sus movimientos. A quién ve, con quién habla. Ponle un equipo encima las 24 horas. Y David, nadie, absolutamente nadie, puede saber de esto. ¿Entendido? Cristalino, señor, respondió David, y se retiró tan silenciosamente como había llegado. Sergio se quedó mirando la foto de Javier en la tableta, un rostro curtido y lleno de una ira apenas contenida. Este era el fantasma del pasado de Elena. Y había venido a cobrar una deuda. Mientras tanto, Elena se sentía como una prisionera en su propia casa. El ático, antes su refugio, ahora era una jaula de cristal desde la que veía una vida que se le escapaba de las manos. Su teléfono sonó, y un número desconocido apareció en la pantalla. Con el corazón en la boca, contestó. Hola. Princesa, ¿ya le contaste a tu príncipe sobre mí? La voz de Javier era burlona y cruel. Déjame en paz, Javier. Te lo suplico. ¿Qué es lo que quieres? Quiero justicia. Quiero lo que me quitaste. 15 años de mi vida. Mientras yo me pudría, tú te envolvías en seda y bebías champán. No me parece justo. ¿Y a ti? Te daré dinero. Lo que sea, repitió ella, desesperada. Él se rió. Tu dinero no me sirve de nada si estoy muerto, y es lo que Sergio Castelló hará conmigo si se entera de la verdad. No, esto es más divertido. Quiero verte caer. Quiero ver cómo todo tu mundo de mentiras se quema hasta los cimientos. La llamada se cortó, dejándola con un pitido monótono y un terror que la consumía. Javier no quería dinero, quería venganza. Quería destruirla. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? Su primera inclinación fue llamar a Clara, pero la duda que había sembrado la noche anterior había echado raíces. Recordó la forma en que los ojos de Clara habían recorrido su collar, la pregunta inocente sobre el hombre en el pasillo. ¿Era posible que su mejor amiga fuera parte de esto? La idea era tan monstruosa que intentó desecharla, pero se aferró a su mente como una garra. La traición de un enemigo era esperada, la de una amiga era un veneno para el alma. En las oficinas de Innovatec, la emergencia que Sergio había mencionado a Elena era muy real. Ricardo y Marcos entraron en su despacho, sus rostros una máscara de preocupación profesional. Sergio, es peor de lo que pensábamos, dijo Marcos, un hombre delgado con ojos de comadreja. La filtración del proyecto Aquiles es masiva. No son solo los diseños iniciales, son los datos de las pruebas clínicas, los compuestos químicos, todo. Quien quiera que haya hecho esto, nos ha vendido a la competencia por completo. Ya lo sé, dijo Sergio con calma, aunque por dentro estaba furioso. ¿Alguna pista sobre el origen de la brecha? Ricardo, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado, intervino. El equipo de ciberseguridad la rastreó hasta un punto de acceso interno. La intrusión se realizó desde una de las terminales de alto nivel. Una con acceso a todo. ¿Y quién tiene ese acceso?, presionó Sergio. Marcos y Ricardo intercambiaron una mirada rápida, una que Sergio, en su estado de hipervigilancia, no pasó por alto. Bueno, tú, yo, Ricardo, y el director de tu laboratorio personal, el doctor Alarcón, dijo Marcos, dejando caer el nombre con cuidado. Alarcón lleva contigo 10 años. Es leal, replicó Sergio, aunque una nueva semilla de sospecha se plantó en su mente. ¿Era posible que estuviera rodeado de traidores? ¿En su casa y en su oficina? La lealtad tiene un precio, Sergio, dijo Ricardo con un falso tono de pesar. Y nuestra competencia paga muy bien. La conversación continuó, discutiendo estrategias de contención de daños, pero Sergio ya no estaba completamente presente. Se sentía como un rey cuyo castillo estaba siendo asaltado desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Esa noche, regresó a casa agotado y emocionalmente destruido.
Encontró a Elena en la sala de estar, mirando las luces de la ciudad. Estaba vestida con un simple vestido de seda, su cabello suelto, y parecía increíblemente frágil. Al verlo, se puso de pie, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Él la miró, y por un momento, todo el dolor y la ira se desvanecieron, dejando solo el amor abrumador que sentía por ella. No importaba su pasado, no importaban sus secretos. En ese momento, ella era la mujer que amaba, y estaba sufriendo. Cruzó la habitación y la tomó en sus brazos sin decir una palabra. Elena se aferró a él, sollozando en su pecho, liberando toda la tensión y el miedo que había contenido durante el día. Lo siento tanto, repetía una y otra vez. Sergio la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello. SHHH. Está bien. Estamos juntos en esto, le susurró al oído, aunque no estaba seguro de si era una promesa o una mentira. La llevó al dormitorio, la desnudó suavemente y la metió en la cama. Él se desnudó también y se acostó a su lado, atrayéndola hacia él. La calidez de su cuerpo era un bálsamo para el alma helada de Elena. No hicieron el amor de forma desesperada o furiosa, sino con una ternura lenta y profunda, un acto de reconexión, un intento de reparar con sus cuerpos la confianza que las palabras habían roto. Fue un lenguaje silencioso de perdón y de miedo a la pérdida. Cada beso era una pregunta, cada caricia una respuesta. Él exploró su cuerpo como si fuera la primera vez, queriendo redescubrir a la mujer que amaba, mientras ella se entregaba por completo, esperando que su devoción física pudiera borrar sus pecados de omisión. No vuelvas a cerrarme la puerta de tu corazón, Elena, susurró él en la oscuridad, su voz ronca por la emoción, mientras yacían abrazados en el resplandor de la ciudad. Nunca más, prometió ella, sintiendo por primera vez en 24 horas un atisbo de esperanza, aferrándose a él como un náufrago a sus salvavidas. A la mañana siguiente, el ambiente había cambiado drásticamente. El sol que se filtraba por los ventanales no parecía acusador, sino cálido y prometedor. Despertaron enredados, y por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió el peso del miedo al abrir los ojos. Encontró a Sergio observándola, con una expresión de infinita ternura. Buenos días, señora Castelló, dijo él, su voz era un murmullo suave. Buenos días, mi amor, respondió ella, acercándose para besarlo. ¿Te he dicho alguna vez que te ves pecaminosamente hermosa por la mañana? Solo unas 1000 veces, rió ella, pero me gusta que sigas pensándolo. Él acarició su mejilla, su pulgar trazando su pómulo. Entonces déjame decirlo de otra manera. Verte dormir a mi lado me hace sentir que tomé al menos una decisión perfecta en mi vida. Elena sintió un nudo en la garganta ante su sinceridad. Solo una, bromeó ella para disimular la emoción. La más importante, afirmó él, su sonrisa desvaneciéndose un poco, su mirada volviéndose seria. Elena, necesito que hablemos. Sin más secretos. Sin más evasivas. Te amo, y te creo cuando dices que me amas. Pero el amor no puede sobrevivir en la oscuridad. Anoche, elegimos estar juntos. Hoy, tenemos que elegir ser sinceros. Elena supo que este era el momento. No podía contárselo todo, el miedo era una mordaza demasiado fuerte. Pero tampoco podía seguir mintiendo. Aspiró hondo, reuniendo todo su coraje. Conocía a Javier, admitió, y las palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba. Fue hace mucho tiempo. Antes de conocerte, antes de todo esto. Éramos diferentes. Jóvenes, sin un centavo, criados en la misma parte olvidada de la ciudad. Él era, carismático, peligroso. Yo era una tonta que se dejó deslumbrar. Omitió la parte en la que estaban enamorados, la parte en la que él había sido su primer todo. La noche del robo, él me obligó a ir. Dijo que solo íbamos a asustar a alguien, a recuperar un dinero que le debían. No sabía que llevaba un arma. Cuando todo salió mal, yo, corrí. Estaba aterrorizada. La policía me encontró, pero yo no había hecho nada. Era una víctima, Sergio. Me creyeron. He pasado 15 años intentando borrar esa noche, borrarlo a él, de mi memoria. La historia era una obra maestra de medias verdades, diseñada para encajar en el informe policial que sabía que un hombre como Sergio ya habría encontrado. Lo pintaba como una víctima joven e ingenua, una narrativa que esperaba que su amoroso esposo aceptara. Sergio la escuchó sin interrumpir, su rostro era inescrutable. Cuando terminó, se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, asintió lentamente. Gracias por decírmelo, dijo,
Su voz era extrañamente tranquila. La besó en la frente. Fuiste una víctima, Elena. Y nadie, nunca más, te va a hacer daño mientras yo esté aquí para protegerte. ¿Me oyes? Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, pero también de culpa por la mentira que aún se interponía entre ellos. Vamos a darnos una ducha, dijo él, con un tono más ligero, tratando de alejar las sombras. Y después, quiero que me tortures como prometiste en la fiesta. Todavía me debes esa deuda. Elena sonrió entre lágrimas. Considera que hoy cobraré con intereses muy altos, señor Castelló. Mientras Elena se sentía renacer, en un lujoso apartamento al otro lado de la ciudad, la impaciencia corroía a Clara. Paseaba por su salón, ignorando el costoso desayuno que su empleada le había preparado. Ricardo, no tienes noticias, espetó cuando su marido entró en la habitación, anudándose la corbata. ¿Has hablado con Marcos? Sergio ha dicho algo sobre la filtración. Ricardo suspiró. Tranquila, Clara. Sergio no es tonto. No va a despedir a medio equipo de investigación en un día. Está observando. Pero la trampa está puesta. Marcos y yo nos hemos asegurado de que todas las pruebas circunstanciales apunten a Alarcón. Es cuestión de tiempo. ¿Y qué hay de Javier? ¿Ha hecho algo más?, preguntó ella. Todavía no. Está esperando. Quiere que el miedo macere a Elena. Es un sádico. Pues que se deprisa, dijo Clara con veneno. No soporto verla pavonearse con sus joyas y su vida perfecta un día más. Quiero que sufra. Quiero verla de rodillas. Ricardo la miró, una mezcla de admiración y temor en sus ojos. A veces, la intensidad del odio de su esposa hacia Elena lo asustaba. Pero era ese mismo fuego el que alimentaba su propia ambición. Se acercó a ella y la besó. Paciencia, mi víbora. Nuestro veneno es lento, pero mortal. Pronto, todo lo que es suyo, será nuestro. En Innovatec, Sergio demostró que Ricardo tenía razón, no era tonto. Hizo exactamente lo contrario de lo que los conspiradores esperaban. Convocó al doctor Alarcón a su oficina, un hombre mayor de cabello canoso y ojos honestos. El hombre entró esperando ser despedido. Doctor Alarcón, comenzó Sergio, rodeando su escritorio. Usted sabe que ha habido una filtración grave del proyecto Aquiles. Sí, señor Castelló. Es una catástrofe. He dedicado los últimos 5 años de mi vida a ese proyecto, dijo el hombre con genuina angustia. Lo sé. Y sé que usted es incapaz de traicionar a esta empresa. Sé que alguien le está tendiendo una trampa, a usted y a mí, dijo Sergio directamente. Alarcón lo miró, atónito y luego inmensamente aliviado. Gracias, señor. No sabe lo que significa para mí oírle decir eso. Necesito su ayuda, continuó Sergio. He creado un segundo proyecto, el Proyecto Prometeo. Es falso. Los datos son impresionantes, revolucionarios, pero completamente ficticios. Quiero que usted dirija a este falso proyecto. Vamos a filtrar la información nosotros mismos, a través de canales muy específicos. Y vamos a ver qué rata sale de su madriguera a morder el queso. El doctor Alarcón sonrió por primera vez. Será un honor, señor Castelló. Un verdadero honor. Mientras tanto, en una cafetería mugrienta, Javier se reunía con un contacto, un hombrecillo nervioso que trabajaba en el archivo de un antiguo periódico. Le deslizó un sobre abultado. El hombrecillo, a cambio, le entregó un sobre manila amarillento. Javier lo abrió. Dentro había varias fotografías en blanco y negro, ligeramente descoloridas. Eran de él y de Elena, 15 años atrás. Riendo en un parque, besándose en un callejón, abrazados en el destartalado sofá de su antiguo apartamento. En una de ellas, él le ponía un anillo barato en el dedo, un anillo que ella miraba con adoración. No eran las fotos de un matón y su víctima. Eran las fotos de dos personas profundamente enamoradas. Perfecto, murmuró Javier con una sonrisa cruel. El dinero no era su principal motivación, era el orgullo herido, la sensación de haber sido reemplazado y desechado. Quería que Sergio viera no solo que Elena tenía un pasado, sino que en ese pasado, ella lo había amado a él, Javier. Los siguientes días fueron una especie de luna de miel para Elena y Sergio. Él se esforzaba por hacerla sentir segura y amada. Salían a cenar a restaurantes discretos, pasaban las noches hablando durante horas y haciendo el amor con una pasión renovada. Elena empezó a creer que realmente podrían superar esto,
que su media verdad había sido suficiente para salvar su matrimonio. Una tarde, mientras estaban acurrucados en el sofá viendo una película, ella apoyó la cabeza en su pecho. Sergio, he estado pensando, comenzó ella con vacilación. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre esta casa. Es tan grande, y tan silenciosa. A veces sueño con llenarla de risas, de juguetes por el suelo. Lo miró a los ojos. A veces sueño con tener hijos, Sergio. Nuestros hijos. La vulnerabilidad en su voz lo conmovió profundamente. La besó suavemente. Yo también he soñado con eso, admitió. Crear una familia contigo sería el cierre perfecto del círculo. Un nuevo comienzo. Esa confesión mutua pareció solidificar su futuro, convirtiéndolo en algo tangible y lleno de esperanza. Pero mientras ellos soñaban, la pesadilla se estaba gestando. Al día siguiente, en una reunión del Consejo de Innovatec, Sergio, junto a un confiado doctor Alarcón, presentó los detalles del proyecto Prometeo. Las cifras eran espectaculares, el potencial de mercado, inmenso. Pudo ver la codicia brillando en los ojos de Marcos y Ricardo, que intercambiaron otra de sus miradas fugaces. Sabía que habían mordido el anzuelo. La reunión transcurría según lo planeado, hasta que su asistente personal entró discretamente y le entregó un sobre acolchado con el sello de una empresa de mensajería anónima. Perdón por la interrupción, señor, pero está marcado como urgente y estrictamente personal. Sergio sintió una punzada de inquietud. Se disculpó con la junta y se retiró a la privacidad de su despacho. Se sentó detrás de su escritorio de caoba y abrió el sobre. Dentro no había ningún documento, solo un trozo de cartón para proteger una única fotografía vieja y una nota doblada. Desplegó la fotografía. Su respiración se atascó en su garganta. Eran un Javier y una Elena mucho más jóvenes. Él la sostenía por la cintura, y ella lo rodeaba con los brazos, riendo a carcajadas, con una expresión de pura felicidad y abandono. Se miraban con una intimidad inconfundible. No era la mirada de una víctima a su agresor. Era la mirada de una mujer enamorada. Sus manos temblorosas abrieron la nota. Estaba escrita a máquina, con solo unas pocas palabras. Pregúntale a tu esposa quién era realmente la víctima en esta historia. Y pregúntale por el anillo que lleva en el dedo. Sergio volvió a mirar la foto, ampliándola con la vista. Y entonces lo vio. En el dedo anular de Elena, brillaba un pequeño anillo de plata, simple y barato, pero colocado exactamente donde debería ir un anillo de compromiso. El aire pareció escaparse de la habitación. Cada palabra de Elena, cada lágrima, cada te amo, de repente se sintió como una mentira calculada. La historia de la joven asustada y coaccionada se disolvió, reemplazada por la imagen de una mujer que había estado enamorada de un criminal, que le había aceptado un anillo, que le había reído en los brazos. El sentimiento de traición fue tan abrumador, tan físico, que le robó el aliento. Era 1000 veces peor que su silencio inicial. Era una mentira construida sobre una media verdad, un engaño diseñado para manipular su amor y su deseo de protegerla. El amor tierno que había sentido esa mañana se cuajó en un instante, convirtiéndose en un bloque de hielo en su pecho. Se quedó mirando la fotografía, el rostro sonriente de su esposa ahora era el de una extraña, una impostora que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama. El mundo perfectamente reconstruido que había levantado con tanto cuidado en los últimos días se derrumbó con el silencio de una fotografía. El dolor dio paso a una furia fría y controlada. Cogió el teléfono, pero no llamó a Elena. Marcó el número de su jefe de seguridad. Cuando David contestó, la voz de Sergio era irreconocible, dura como el acero. David, quiero que encuentres a Javier Vargas. Y quiero que desentierres hasta el último y sucio detalle de su vida y de su relación con Elena Torres. Quiero saber cada lugar donde estuvieron, cada persona con la que hablaron, cada crimen que cometieron juntos. No me importa el coste ni los métodos. Quiero la verdad completa. Y quiero que la tengas en mi escritorio para mañana por la mañana. Colgó sin esperar respuesta, su mirada fija en la fotografía, una promesa silenciosa de que el tiempo de las mentiras había terminado para siempre. La rabia de Sergio era una bestia gélida y silenciosa que se había apoderado de su ser. Dejó la fotografía y la nota sobre su escritorio, dos pequeñas piezas de papel que habían demolido los cimientos de su mundo. Permaneció inmóvil durante largos minutos, el estruendo de la traición ahogando cualquier otro pensamiento. Volvió a la sala de juntas, su rostro era una máscara de perfecta calma. Nadie, ni siquiera los agudos ojos de Marcos o Ricardo,
pudo detectar la tormenta que se desataba en su interior. Disculpen la interrupción, dijo, su voz firme. Asuntos personales. Doctor Alarcón, continuemos. Quiero el lanzamiento del Proyecto Prometeo, acelerado. Completó la reunión con una eficiencia mecánica, cada palabra y cada decisión era precisa, mientras una parte de su mente ya estaba planeando no solo la destrucción de sus enemigos corporativos, sino también la confrontación final con su esposa. No volvería a casa de inmediato. Necesitaba el informe completo de David. Necesitaba cada arma, cada pieza de munición antes de entrar en esa última batalla. Le envió a Elena un mensaje de texto escueto, reunión de emergencia. Llegaré tarde. No me esperes despierta. Cada palabra era una mentira deliberada, una pequeña crueldad que era solo el preludio de lo que estaba por venir. Elena recibió el mensaje y, aunque se sintió decepcionada, no sospechó nada. Se creía a salvo, envuelta en el resplandor de su reconciliación. Preparó una cena ligera, se dio un largo baño y se puso uno de los camisones de seda que a Sergio tanto le gustaban. Se metió en la cama con un libro, pero sus pensamientos vagaban hacia su futuro, hacia la familia que empezarían a construir. Por primera vez en 15 años, el fantasma de Javier parecía haberse desvanecido. Se quedó dormida soñando con el rostro de un niño que tenía los ojos de Sergio y su propia sonrisa. La despertó el suave clic de la puerta del dormitorio. Abrió los ojos, adormilada, y vio a Sergio de pie en el umbral, recortado contra la luz del pasillo. Ya era de madrugada. Hola, amor. Te quedaste hasta tardísimo, murmuró ella, estirándose. Él no respondió. Entró en la habitación y encendió una de las lámparas de la mesilla de noche, inundando el espacio con una luz suave que, sin embargo, se sentía dura y clínica. Fue entonces cuando Elena vio su rostro. Su expresión era de una frialdad aterradora, sus ojos, que horas antes la habían mirado con amor, ahora la observaban como si fuera una completa extraña, un insecto bajo un microscopio. Sergio, ¿qué pasa? ¿Ocurrió algo en la oficina?, preguntó, sentándose en la cama, el miedo apoderándose de su somnolencia. Él no dijo nada. Se acercó al tocador y dejó caer sobre la superficie de cristal pulido un sobremanila. Ábrelo, ordenó, su voz desprovista de toda emoción. Con manos temblorosas, Elena tomó el sobre. Dentro había una pila de fotografías. La primera era la que él había recibido en la oficina, la de ella y Javier riendo, enamorados. Las siguientes eran peores. Fotos de vigilancia que David había conseguido de archivos policiales antiguos. Fotos de ellos dos saliendo de un apartamento ruinoso, cogidos de la mano. Una foto borrosa de Javier comprando el anillo de plata en una casa de empeños. Y la peor de todas, una fotocopia del informe policial completo de esa noche fatídica. No era la versión resumida, sino la transcripción completa de los interrogatorios. La suya y la de él. En la de Javier, él confesaba todo, asumiendo la culpa de cada detalle, diciendo repetidamente que Elena no sabía nada, que él la había engañado. Y en la de ella, Elena, de 19 años, lloraba y afirmaba ser solo una víctima, corroborando la historia de Javier a la perfección. Una coartada perfecta, una historia que habían ensayado. Su estómago se revolvió. Dejó caer las fotos como si quemaran. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. La pregunta no es de dónde lo saqué, Elena. La pregunta es cuántas mentiras más hay, dijo Sergio, su voz seguía siendo un témpano de hielo. Me diste una actuación digna de un Oscar. La pobre chica ingenua, arrastrada al mundo del crimen. Lloraste en mis brazos. Me dejaste consolarte. Me dejaste hacerte el amor mientras me reía en mi cara. Pero la verdad es que no eras una víctima. Estabas enamorada de él. Estabas comprometida con él. Elena se quedó sin palabras. La verdad completa y fea, estaba expuesta bajo la luz cruda de la lámpara. Negarlo era inútil. Sergio, por favor, déjame explicarte, suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos. Explicar. ¿Explicar qué? Que tu vida entera conmigo ha sido una mentira. Esta vez su voz se elevó, cortante como un látigo. Estaba esperando. Esperando a ver si tenías la decencia, el valor, de contarme la verdad por ti misma. Pero no. Me diste otra versión cuidadosamente editada de tu pasado. Me manipulaste. No es verdad. Te amo, gritó ella, el pánico la ahogaba. Amor. ¿Tú sabes lo que es el amor?, se burló él. Parece que tu idea del amor es mentir, engañar y omitir. ¿Quién eres, Elena?
¿La mujer que duerme en mi cama o la que planeaba un futuro con un ladrón de poca monta? Las palabras la golpearon con la fuerza de bofetadas. Sabía que se merecía su ira, pero también sabía que él no entendía la historia completa, la desesperación que había moldeado sus decisiones. No lo entiendes, sollozó. Nacimos en el infierno, Sergio. En un lugar donde no tienes las opciones que tú tuviste. Javier no era solo mi novio. Era mi familia. Mis padres estaban ahogados en deudas y enfermedades. Él era el único que me protegía, el único que me hacía sentir segura en un mundo que solo quería devorarme. Se puso de pie, enfrentándolo, su camisón de seda ahora se sentía como un disfraz ridículo. Y sí, lo amaba. Con la clase de amor desesperado y ciego que solo puedes sentir cuando no tienes nada más. El robo fue nuestra única salida. El dinero no era para lujos. Era para pagar a un usurero que había amenazado con matar a mi padre. ¿Y el arma? Yo no sabía que la llevaría hasta que la sacó. En ese momento, en ese instante de terror, el amor que sentía por él se hizo añicos. Solo vi a un monstruo. Y corrí. Tomó aire, temblando. Y Javier, con todos sus defectos, me amó lo suficiente como para dejarme ir. Él tomó toda la culpa. Él me dio una segunda oportunidad, una vida lejos de toda esa suciedad. Y la tomé. Y sí, te mentí. Te mentí porque cuando te conocí, vi un mundo que ni siquiera sabía que existía. Un mundo de bondad, de decencia, de amor verdadero. Me sentí tan sucia, tan indigna de ti. Contarte la verdad era arriesgarme a perder lo único bueno que me había pasado en la vida. Mi mentira no fue para engañarte. Fue un intento desesperado de ser digna de tu amor. Terminó su monólogo, sin aliento, su corazón expuesto y sangrando en el suelo de su opulento dormitorio. Esperaba ver un atisbo de comprensión, de piedad en los ojos de Sergio. Pero solo encontró una desolación helada. Él la miró durante un largo momento, procesando la cruda honestidad de sus palabras. Luego, negó lentamente con la cabeza. Tu historia es trágica. Y tal vez, en otro universo, podría sentir empatía, dijo con una calma que la aterrorizó más que sus gritos. Pero en este universo, la mujer a la que le di mi corazón, mi confianza y mi nombre, me miró a los ojos y me mintió repetidamente. Construimos esta vida, esta casa, sobre una base de arena, y ahora el mar ha llegado. Se acabó, Elena. ¿Qué quieres decir?, susurró ella. Quiero decir que quiero que te vayas. Empaca una maleta con lo que necesites. Te transferiré una cantidad generosa de dinero a una nueva cuenta. Lo suficiente para que empieces de nuevo, lejos de mí. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para los papeles del divorcio. Quiero que te hayas ido para cuando amanezca. Cada palabra era una sentencia de muerte. El sueño de su vida, su futuro, sus esperanzas de tener una familia, todo se evaporó en esa frase. No. Sergio, no puedes hacerme esto. Por favor. Te lo ruego, se arrodilló ante él, aferrándose a sus piernas. No tires todo por la borda. Podemos arreglarlo. Ahora lo sabes todo. Podemos empezar de nuevo, de verdad esta vez. Él la miró arrodillada a sus pies, y por un instante, vio un destello de dolor en sus ojos, una grieta en su armadura de ira. Pero luego su rostro se endureció de nuevo, su orgullo era un escudo impenetrable. Se soltó de su agarre suavemente. Es demasiado tarde para eso. Ya no sé en quién estaría confiando. Vete, Elena. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, cerrando la puerta detrás de él, dejando a Elena sola en el suelo, destrozada, su mundo perfecto reducido a cenizas. Los siguientes días fueron un borrón de dolor para Elena y de acción despiadada para Sergio. Ella se fue esa misma noche a un hotel, sintiéndose como un fantasma. Cada sonido, cada rostro, era un recordatorio de la vida que había perdido. El dolor era físico, un peso constante en su pecho que le dificultaba respirar. Mientras tanto, Sergio canalizó toda su angustia en su venganza profesional. Hizo su jugada. En una reunión de la junta directiva convocada de urgencia, presentó pruebas irrefutables de que la competencia, financiada por un conglomerado rival, había recibido los datos del Proyecto Prometeo. El falso proyecto. Y luego, proyectó en la pantalla grande correos electrónicos y grabaciones de audio, cortesía del minucioso trabajo de David, que mostraban a Ricardo y a Marcos negociando la venta de la información, comunicándose directamente con la competencia y con una intermediaria, Clara. El shock en la sala fue palpable. Clara, Ricardo y Marcos, que estaban presentes, palidecieron.
Sergio no les dio oportunidad de hablar. A través de sus acciones, no solo han traicionado la confianza de esta empresa, sino que han cometido espionaje industrial, un delito grave. La seguridad ya está esperando fuera para escoltarlos. Sus activos serán congelados a la espera de la demanda civil multimillonaria que Innovatec presentará contra ustedes esta tarde. Clara se levantó, su rostro contorsionado por la rabia y el odio. Tú no puedes hacernos esto, Ciceo. Puedo y lo he hecho, respondió Sergio con frialdad. La gente como tú, consumida por la envidia, nunca entiende que se necesita más esfuerzo para destruir que para construir. Disfruten de su caída. La humillación fue total. La noticia corrió como la pólvora en su círculo social, convirtiéndolos en parias de la noche a la mañana. La traición había sido expuesta y castigada. La última pieza del rompecabezas era Javier. David lo localizó en el mismo bar mugriento donde se había reunido con Clara. Esta vez, fue Sergio quien fue a verlo. El encuentro fue breve. Javier, al ver al magnate entrar en su territorio, intentó mostrarse arrogante. ¿Vienes a agradecerme por abrirte los ojos? Sergio se sentó frente a Im, su presencia llenaba el pequeño espacio. Puso sobre la mesa una carpeta. Aquí dentro, dijo Sergio, hay pruebas de tu incumplimiento de la libertad condicional. Contacto con criminales conocidos, extorsión. Cosas que te enviarían de vuelta a la cárcel por mucho más tiempo. También hay un billete de avión a Tailandia, solo de ida, y los datos de una cuenta bancaria con $500,000. El dinero estará ahí cuando el avión despegue. Nunca volverás a este país. Nunca volverás a contactar a Elena. Si veo tu cara o escucho tu nombre de nuevo, me aseguraré de que te pudras en una celda por el resto de tu vida. Javier miró la carpeta y luego a los ojos sin alma de Sergio. Vio a un hombre que había perdido todo lo que le importaba y que no tenía absolutamente nada que perder. Tomó la carpeta. Ella nunca te amará como me amó a mí, dijo Javier, un último intento de herirlo. Probablemente no, respondió Sergio, levantándose. Pero va a tener la oportunidad de vivir una vida sin que hombres como tú o como yo la arrastren al fango. Sergio había ganado. Había aplastado a sus enemigos, asegurado su imperio y limpiado su vida de mentiras. Y nunca se había sentido más vacío. Regresaba cada noche a su ático silencioso y perfecto, y la ausencia de Elena era un grito ensordecedor. Veía su perfume en el tocador, su libro a medio leer en la mesilla de noche. Se sentó en la sala de estar, mirando la ciudad, dándose cuenta de que la vista no tenía ningún significado si no podía compartirla con ella. Su orgullo le había exigido la verdad y la justicia, y las había conseguido. Pero el precio había sido su felicidad. La historia completa de Elena, la desesperación y la pobreza que la habían llevado a tomar decisiones terribles, resonaba en su mente. Él, que lo había tenido todo, la había juzgado con la arrogancia de un rey. No había visto su fuerza, su resistencia, solo sus mentiras. Había pasado una semana desde que la echó. No pudo soportarlo más. A través de David, descubrió en qué hotel se alojaba. Fue allí, con el corazón en la mano, sin saber qué iba a decir, sin saber si ella siquiera le abriría la puerta. Cuando Elena abrió, se vio una sombra de sí misma. Estaba más delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Llevaba ropa sencilla y el dolor en su rostro era evidente. Al verlo, no mostró ni ira ni alegría, solo un cansancio infinito. Se miraron en silencio por un momento, un abismo de dolor entre ellos. Fue él quien lo rompió. Yo. Comenzó, su voz sonaba extraña, vulnerable. Gané, Elena. Los destruí a todos. Y estoy más solo y miserable que nunca. La verdad es un trofeo frío y vacío sin ti. Me destrozaste, Sergio, dijo ella en voz baja. Lo sé. Y lo siento. Fui un tonto arrogante y orgulloso. Te vi como la mentira, y no como la mujer detrás de la mentira. Una mujer que luchó, sobrevivió y que, a pesar de todo, aprendió a amar de nuevo. A amarme a mí. Te pido perdón. No por enfadarme, sino por no saber perdonar. Dio un paso hacia ella. ¿Hay alguna posibilidad, hay algo que pueda hacer, para que me dejes intentar arreglarlo? Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. ¿Por qué?, preguntó. Porque sin ti, nada tiene sentido, dijo él, su propia voz quebrándose. Esta ciudad, esta empresa, esta vida, es solo un decorado vacío sin ti. Cometimos errores, ambos. Tú mentiste sobre tu pasado y yo dejé que mi orgullo destrozara nuestro futuro. No quiero ser ese hombre.
Quiero ser el hombre que sea digno de la mujer increíblemente fuerte que tengo delante. Por favor, vuelve a casa. Elena lo miró, y por primera vez en días, sintió una chispa de la antigua calidez. Lentamente, asintió. Él se acercó y la abrazó, no con pasión, sino con una necesidad desesperada, como si se aferrara a la vida misma. Y ella lo abrazó de vuelta, llorando en su pecho. Su camino no sería fácil. La reconstrucción de la confianza sería un proceso largo y lento, pero en ese abrazo, en ese momento de rendición mutua de sus orgullos, ambos supieron que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. 1 año y medio después, el ático ya no era silencioso. Estaba lleno del sonido de risas y de pequeños balbuceos. Elena sostenía a una niña de 6 meses en brazos, una pequeña criatura con el pelo oscuro de su madre y la mirada intensa de su padre. Sergio entró en la habitación y sonrió, una sonrisa genuina que ahora adornaba su rostro con frecuencia. Se acercó y besó a Elena suavemente, y luego a su hija en la frente. La pequeña Sofía no parece muy impresionada con tus habilidades para cantar canciones de cuna, bromeó él. Es una crítica dura, como su padre, respondió Elena, mirándolo con un amor que era más profundo y real que nunca, un amor forjado en el fuego y templado por el perdón. Ya no había secretos entre ellos, solo una comprensión compartida de sus imperfecciones y un compromiso de enfrentarlos juntos. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una verdad absoluta era el único legado que importaba. Pero cuando la vio rota por su ira, sola y sin embargo digna, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Sergio y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en la perfección ni en un pasado impoluto, sino en el amor incondicional, la empatía y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario.